Bien, hola a todos de nuevo y bienvenidos a una nueva clase sobre sintaxis. Concretamente sobre los componentes del predicado con los que continuamos, ¿de acuerdo? Hoy vamos a ver un componente del predicado muy importante que es el atributo, ¿de acuerdo? Muchos de vosotros pues ya lo conoceréis, ya os sonará de otros años porque es un elemento del predicado que aparece frecuentemente, ya que el atributo tiene como principal característica, por una parte, aparecer solamente con los verbos copulativos, ser, estar y parecer, que son muy frecuentes en nuestra habla y en nuestra escritura diaria, y por otra parte, también el hecho de atribuirle, como su propio nombre indica, una cualidad o característica al sujeto. Por lo tanto, dos características fundamentales del atributo. Repetimos. Una, le atribuye, por eso se llama atributo, le atribuye una cualidad al sujeto de la oración. Y segunda característica, es un elemento del predicado que solamente puede aparecer con los verbos copulativos, fundamentalmente con los verbos ser, estar y parecer. ¿De acuerdo? No aparece con el resto de los verbos. Bien, a diferencia del complemento directo que se podía sustituir por cuatro pronombres, lo, la, los o las, el atributo solamente puede sustituirse por un pronombre, concretamente por el pronombre lo. Da igual que el sujeto sea masculino, femenino, singular o plural. El atributo solamente puede sustituirse por lo. ¿De acuerdo? Vamos a ver algunos ejemplos. Si yo digo Juan es el arquitecto sería el atributo y se podría sustituir por lo. Fijaos, Juan es el arquitecto, Juan lo es. Si yo digo mis primas parecen contentas, en este caso no es masculino singular, sino femenino plural, mis primas. Pero fijaos cómo el resultado es el mismo. Mis primas parecen contentas, mis primas lo parecen. El médico es de Barcelona. El médico lo es. O tu abuela está bien. Tu abuela lo está. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ya podemos comprobar que da igual que el atributo sea un sintagma nominal, como el arquitecto, un sintagma adjetival, como contenta, un sintagma introducido por preposición, como de Barcelona, o un sintagma adverbial, como bien. Siempre el atributo se puede sustituir por lo. Solamente por lo. No es como el complemento directo. Bien. Hablando del complemento directo, una cosa importante, los verbos copulativos, ser, estar y parecer, son intransitivos. Por lo tanto, sería un error bastante gordo decir que un atributo es un complemento directo. No se nos olvide esto. ¿De acuerdo? Cuando hay verbo copulativo, no puede haber bajo ningún concepto complemento directo. Vamos a ver algunos ejemplos concretos, como hemos hecho en las clases anteriores, algunas oraciones analizadas para que de alguna manera vislumbremos muy bien lo que es el atributo. Empecemos por el abogado parecía agotado en su despacho. Una oración muy sencilla, sujeto evidentemente el abogado, que es quien realiza la acción, parecía agotado en su despacho el predicado, el verbo lógicamente funciona como núcleo, que es parecía, y luego tenemos agotado. Tenemos un verbo copulativo, podemos sustituirlo por lo. El abogado parecía agotado en su despacho, el abogado lo parecía. Por lo tanto, sin lugar a dudas, se trata de un atributo. Y ya en su despacho, pues simplemente es un complemento circunstancial de lugar muy sencillo. Vamos a ver otro ejemplo. En febrero, algunos alumnos del instituto fueron traviesos. ¿Cuál es el sujeto? ¿Quién realiza la acción de ser travieso? O traviesos, en este caso. Algunos alumnos del instituto. ¿De acuerdo? Está claro que ese es el sujeto. En este caso vemos que está en medio de la oración. No se nos olvide que eso puede ocurrir perfectamente. Algunos es el determinante, algunos sí es el determinante, alumnos es el núcleo del sujeto y del instituto, que nos da una información de alumnos, es su adyacente. Predicado, el resto de la oración. En febrero fueron traviesos. En febrero, un complemento circunstancial de tiempo. ¿Cuándo fueron traviesos algunos alumnos? En febrero, complemento circunstancial de tiempo.
Fueron núcleo del predicado, evidentemente, y ya solamente nos queda traviesos. Nos damos cuenta de que tenemos el verbo ser, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, eso ya podría indicar un atributo, pero aún así nos aseguramos. Vamos a sustituirlo por lo a ver lo que ocurre. En febrero, algunos alumnos del instituto lo fueron. Podemos sustituirlo por lo, por lo tanto, se trata de un atributo sin género de duda. Un tercer ejemplo. Tu padre también estará nervioso por su carácter. Sujeto, tu padre. Está claro. Tu, determinante y padre, núcleo del sujeto. Y el resto de la oración, predicado. Núcleo del predicado. Estará, que es el verbo. También un adverbio de afirmación, por lo tanto, como dijimos en la clase anterior, su función sintáctica es complemento circunstancial de afirmación. Por su carácter, ¿qué tengo yo que preguntarle a tu padre también estará nervioso? Para que la respuesta sea por su carácter. ¿Por qué? ¿Por qué estará nervioso tu padre? Complemento circunstancial de causa. Y ya solamente me queda nervioso. ¿Será nervioso un atributo? Pues parece que sí. Tenemos un verbo copulativo, el verbo estar, y podemos sustituirlo por lo. Tu padre también estará nervioso, tu padre también lo estará. Por lo tanto, tenemos un atributo también muy sencillo en esta oración. Hay una cosa que debemos tener en cuenta cuando hablamos del atributo. Y es que hay algunas cosas que parecen atributos y no lo son. ¿De acuerdo? La sintaxis tiene estas cosas, ¿no? Que hay que estar siempre atento a lo que parece algo pero no lo es. Oraciones o casos, como por ejemplo este, Juan está en Madrid, parecen atributos, pero no lo son, ¿de acuerdo? En Madrid no es un atributo. ¿Por qué no? Porque algunos diréis, a ver, tenemos un verbo copulativo, estar, y además podemos sustituirlo por lo. Juan lo está, pero no es un atributo porque nos hemos olvidado de la primera característica del atributo de la que hemos hablado. Y es que el atributo atribuye una cualidad al sujeto. Si yo digo Juan está en Madrid, yo sé dónde está Juan, pero yo no sé absolutamente nada sobre Juan. No se le ha atribuido ninguna cualidad. Por lo tanto, se trata simplemente de un complemento circunstancial de lugar. ¿De acuerdo? De un complemento circunstancial de lugar. Eso no es un atributo y mucha gente los confunde. Así que estemos siempre atentos frente a estos casos. Y luego también tendríamos que añadir una última cosa sobre el atributo, y es que también a veces el atributo se confunde con parte del núcleo del predicado. Teníamos una oración hace un momento, ¿no? En febrero algunos alumnos del instituto fueron traviesos y hemos dicho que travieso era el atributo. Pues bien, si yo me encuentro una oración muy parecida, vamos a ver que lo que viene detrás de fueron no sería un atributo. Fijaos, si yo digo, y cambio solamente una palabra, si yo digo, en febrero algunos alumnos del instituto fueron castigados, pues resulta que ya castigados no sería un atributo. Y vosotros diréis, ¿cómo que no? Traviesos, castigados, ¿qué más da? Pues sí da, porque resulta que traviesos es un adjetivo. Pero, castigados, si nosotros tenemos en cuenta fueron castigados y nosotros nos hemos estudiado los tiempos de la voz pasiva, como ya hicimos en este trimestre, nos damos cuenta de que fueron castigados es tercera persona del plural del pretérito perfecto simple de indicativo en voz pasiva del verbo castigar. O sea, fueron castigados es todo núcleo del predicado. ¿Vale? No sería en este caso castigados un adjetivo, no sería en este caso castigado un atributo porque no es un adjetivo como travieso, sino que forma parte de ese tiempo verbal del verbo castigar que acabamos de decir. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado y fijarnos bien a la hora de analizar para no cometer estos errores y no confundir núcleo del predicado con atributo. ¿De acuerdo? Bien, vamos con el segundo complemento de hoy, el siguiente componente del predicado, que es el complemento regido. ¿De acuerdo? Lo primero que tengo que decir es que el nombre completo de este complemento es complemento regido por preposición. ¿De acuerdo? Lo apunte o explico que regido significa que forzosamente este complemento, tiene que ir introducido por una preposición. ¿Vale? No puede existir este complemento sin preposición. Este complemento es un complemento, yo le llamo el complemento de los 1000 nombres, porque hay gente que le llama como yo complemento regido, hay gente que le llama complemento de régimen, hay gente que le llama complemento preposicional, hay gente que le llama suplemento, en fin, dependiendo de la escuela lingüística, pues se le llama de una manera o de otra. Yo le llamo complemento regido.
Pues bien, ¿cuál es la principal característica del complemento regido? Hemos dicho que siempre va introducido por preposición, pero a eso hay que añadir que este complemento se diferencia de otros complementos que empiezan por preposición, en que este complemento siempre va acompañando a verbos que necesitan ir acompañados por preposición. O sea, son verbos que no pueden existir sin llevar una preposición. Vamos a ver. Estoy hablando de verbos, de un grupo de verbos en español, que si les quitan la preposición, el resultado es una oración gramaticalmente incorrecta. ¿Vale? Vamos a ver algunos ejemplos y con esto yo creo que lo vais a poder entender perfectamente. Si yo pienso en el verbo carecer, el verbo carecer es un verbo que no puede existir sin su preposición. O sea, cuando una cosa carece, cuando alguien carece de algo. Si tú puedes decir Juan carece de dinero, pero tú no puedes decir Juan carece dinero. O sea, el verbo carecer necesita forzosamente ir acompañado de la preposición de. ¿De acuerdo? Estos son los verbos a los que me refiero. Otro ejemplo podría ser el verbo acudir. Siempre que se acude a alguna parte. Si tú dices el director acudió a la reunión, tú dices una frase gramaticalmente correcta, ningún problema. Pero tú no puedes decir el director acudió a la reunión. ¿De acuerdo? No puedes decirlo. El verbo acudir necesita la preposición a. El verbo confiar. Siempre que confías en algo o en alguien. Tú no puedes decir mis padres confían en mi hermano. Tienes que decir mis padres confían en mi hermano. Por lo tanto, aquí tenemos 3 ejemplos de 3 verbos que llevan siempre un complemento regido, puesto que necesitan, para construirse con ellos una oración gramaticalmente correcta, necesitan siempre llevar detrás un complemento que empiece por esa preposición que necesitan. Otro ejemplo, hay muchos ejemplos. Otro ejemplo de estos verbos podría ser el verbo apoderarse, siempre que te apoderas de algo. El verbo atreverse, siempre que te atreves a algo. El verbo constar, todo lo que consta de algo. En fin, hay mucho y tenemos que fijarnos siempre muy bien y aprender a distinguirlo. ¿De acuerdo? Vamos a ver algunos ejemplos de algunas oraciones analizadas con complemento regido. Por ejemplo, ayer en la fiesta Juan carecía de dinero. Uno de los verbos que hemos visto hace un momento. Nada, sujeto, Juan, que es quien realiza la acción evidentemente, que está en medio, como podemos comprobar. Predicado, todo lo demás. Ayer en la fiesta carecía de dinero. Núcleo del predicado, el verbo que es carecer. Ayer, complemento circunstancial de tiempo. ¿Cuándo carecía de dinero Juan? Ayer. En la fiesta, complemento circunstancial de lugar. ¿Dónde carecía Juan de dinero? En la fiesta. Y ya solamente nos queda de dinero. Ahora, yo pienso en el verbo carecer y yo puedo construir una oración con el verbo carecer en la que se indique el objeto de esa carencia y que no lleve la preposición de. No. El verbo carecer, como hemos dicho hace un momento, siempre necesita ir acompañado de la preposición de, porque todo el que carece de algo. Por lo tanto, de dinero, ese sintagma que empieza por la preposición que el verbo necesita, sería nuestro complemento regido. Vamos a ver otro ejemplo. El director acudió a la reunión con su abogado. ¿Vale? Por utilizar los ejemplos que hemos visto antes. El director sujeto, determinante el, director núcleo, predicado todo lo demás, núcleo del predicado el verbo que es acudir, a la reunión complemento regido, puesto que tenemos ese verbo acudir que nosotros sabemos que no puede existir sin que aparezca un sintagma detrás introducido por la preposición a, que es la que necesita el verbo acudir. Y por último, tenemos un complemento circunstancial de compañía. ¿Con quién acudió a la reunión el director? Con su abogado. ¿De acuerdo? Y por supuesto, como hemos dicho, a la reunión es el complemento regido. Vamos a ver otro ejemplo. Mis padres siempre han confiado en mi hermano ciegamente. Sujeto, mis padres, mis determinante, padre, núcleo del sujeto, predicado lo demás. Siempre un complemento circunstancial de tiempo muy sencillo.
han confiado. El núcleo, ya lo podemos deducirlo sin problema. Ciegamente sería un complemento circunstancial de modo. ¿Cómo han confiado mis padres en mi hermano? Ciegamente, de una manera ciega. Complemento circunstancial de modo. Y en mi hermano, que es ese complemento que empieza por la preposición que necesita el verbo confiar, pues sería el complemento regido. ¿De acuerdo? Yo creo que es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer siempre es fijarnos muy bien en el verbo y pensar si ese verbo puede llevar un complemento que no empiece por esa preposición. O sea, si estos verbos pueden existir en una oración sin llevar algún sintagma que vaya acompañado de esa preposición que necesitan. ¿De acuerdo? Bueno, ¿esto quiere decir que todos los sintagmas introducidos por una preposición que nosotros encontremos en una oración van a ser complementos regidos? No, nosotros ya hemos analizado muchos complementos que empezamos por preposición, ¿vale? No todo lo que empiece por preposición va a ser un complemento regido. Solamente será complemento regido esos sintagmas introducidos por preposición que lleven la preposición que esos verbos necesitan forzosamente. Por lo tanto, tenemos que tomar nuestro tiempo para analizar. Recordemos que la velocidad es amiga íntima del error y fijarnos muy bien en los verbos que veamos en las oraciones para darnos cuenta de estas circunstancias, de esos sintagmas que vayan introducidos por preposición con esos verbos que necesiten esa preposición. ¿De acuerdo? Una última cosa ya es que por experiencia sé que cuando hay un complemento en medio entre el verbo y su preposición, cosa que a veces ocurre, a veces entre el verbo y la preposición, hay un complemento intermedio. O sea, no siempre el verbo y el complemento regido están justamente al lado, por lo tanto el verbo está al lado de su preposición, sino que a veces hay en medio otro complemento más. Y por experiencia sé que a muchos os cuesta ver el complemento regido si hay un elemento en medio, pero tenemos que tener en cuenta que a veces ocurre. Fijaos en el ejemplo que veíamos hace un momento, el de mis padres siempre han confiado en mi hermano ciegamente. Bueno, muchas veces la gente sí ve el complemento regido por lo que acabo de decir. Tú ves, han confiado y justamente detrás ves en mi hermano y dices, venga, complemento regido, lo veo. Pero es que en ocasiones, pues, hay algún complemento, como decía, justo detrás del verbo. Por ejemplo, fijaos en esta oración, si yo simplemente cambio un pequeño elemento en el orden y digo, mis padres siempre han confiado ciegamente en mi hermano. En la oración es exactamente la misma, la función sintáctica de los elementos es la misma, ciegamente sigue siendo complemento circunstancial de modo, evidentemente en mi hermano sigue siendo complemento regido, pero en este caso, en mi hermano y han confiado no están pegados al uno al otro, o sea, no estamos viendo el verbo justo al lado de la preposición que necesita, que es la manera más fácil en la que vosotros soléis ver el complemento regido, sino que en este caso hay en medio otro complemento más y ya, como os decía, yo por experiencia sé que os cuesta trabajo ver el complemento regido cuando hay algún elemento de la oración como un complemento en medio, entre el verbo y su preposición. Pero bueno, es importante que sepamos que eso puede ocurrir y que por lo tanto tenemos que estar pues muy atentos a la hora de analizar. Pues bueno, en principio, con estos dos elementos o componentes del predicado que hemos visto hoy, el atributo y el complemento regido, terminamos la clase de hoy. Como siempre, os dejo el PDF con los apuntes y en la última página de ese PDF encontraréis unas cuantas oraciones para que analicéis esta semana. Nos vemos, como siempre os digo, en la próxima clase.